Visita la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, está aquí con nosotros. Bienvenida, Gabriela. Gracias. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí también. Me imagino que bueno, con mucho trabajo en estos últimos meses. Sí, muchos. La verdad que mucho trabajo. La verdad es que esta vicepresidencia nos la tomamos con un carácter distinto, ¿no? Y pretendimos, tanto el presidente como yo, que realmente se generara como una reestructuración del rol del vicepresidente. ¿En qué sentido? Y básicamente que hasta antes de nosotros la vicepresidencia siempre fue como una persona que se llevaba más o menos bien con el presidente, sí, por lo general siempre con algún problema más que con no problemas, y que a su vez no tenía mucho desarrollo de tareas y responsabilidades más allá de la del Senado. Digamos, y yo me tomé todo el tema de no solo del Senado, sino también de la política pública y el de acompañamiento al presidente de otra manera. Y solamente tomando el tema internacional, hoy podemos decir que la representación internacional que hizo la vicepresidencia de la Nación fueron 40 viajes. Viajaste muchísimo. 40 viajes internacionales, de los cuales la mayoría son todos viajes a Medio Oriente y a Extremo Oriente, para poder complementar al presidente en esa tarea de abrir mercados a productos argentinos, traer inversiones para la Argentina y concretamente te puedo decir que 130 productos argentinos hoy tienen mercado ganado al mundo por estos viajes, y a su vez trajimos 6.500 millones de dólares de inversión, y además dejamos abierta la puerta para un montón de otras cosas que siguió el presidente y que siguieron los ministros. Así que realmente eso solo ha sido impresionante. Y después hicimos política de discapacidad, una política de generación de empleo con el artesanado, o sea, varias cosas para poder sustentar un rol moderno de la vicepresidencia, ¿no? Ahora, Gabriela, ahora también estamos en plena campaña electoral. ¿Cómo se vive esa campaña de algún punto, desde afuera? Sí. Bueno, para mí es toda una novedad, porque siempre, ayer lo hablaba un poco con el presidente de anteayer, no me acuerdo, que estuvimos compartiendo una comida de las Fuerzas Armadas, porque es novedoso para mí, ¿viste? Esto de no ser candidata. Entonces, igual estoy haciendo campaña, entonces voy a hacer campaña, pero no tengo que hablar de Claro, desde otro lado. Bueno, es raro, pero me gusta, porque de alguna manera es un modo de apoyar también al espacio, a la gente que nos votó, a los que quieren un cambio en la Argentina, y no siendo protagonista, digamos, ¿no? Entonces me resulta muy interesante. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta más? Porque además me da la libertad de poder hablar de lo que yo hice, de lo que se hizo en vicepresidencia y todo eso, con más tranquilidad, y que no estoy hablando como candidata, y estoy hablando de mí, ¿viste? Claro. Así que, no, re bien, y estamos trabajando mucho en las provincias con eso, con realmente contar lo que se va haciendo, porque mucha gente en realidad vota a sus dirigentes, pero en los casos en los que por ahí no está específicamente metida en un tema, no sabe lo que se hizo en ese tema, ¿no? Entonces, es piola esto de ir fuera de la candidatura, porque uno puede contar muchas cosas que se están haciendo en el gobierno y que por ahí no se conocen, ¿no? Gabriela, te propongo que mires esta foto, ahí justamente en la escena, ahí estás vos, de las Fuerzas Armadas, que recién nos contabas hace un ratito. ¿Por qué esa cara del presidente? Estoy segura que fue en el momento que se enteró que River clasificó. Exacto. Exactamente. Fue ahí, ¿no? Porque yo estaba justo al lado de él y había ido a decirle algo específico sobre un tema de ciudades que estamos haciendo ahora, que me parece que es espectacular en el área de hábitat. Y le quería ir a decir que me gustaba esa política que estaba haciendo, porque no lo habíamos hablado. Y cuando estaba yo ahí, apareció uno de los, no sé quién era, si era un mozo, alguien de protocolo, no me acuerdo quién era, pero era un señor que apareció y le dijo a este señor que está acá, primero, le dijo que River había clasificado, y él se lo dijo, porque es de River, se lo dijo a Mauricio, y Mauricio hizo esa cara. Me acordé perfecto de eso. Claro, porque acababa de clasificar River a la Libertadores, ¿no? No. Claro, con lo que eso le genera. Y ahí preguntó, ¿fue por penales? Claro, y había sido por penales, había sido Armani, exactamente. Te llevo un ratito a tu rol en el Senado, también has trabajado mucho allí, y quiero que recordemos juntas un momento que se ha vivido allí, en donde también estaba como protagonista Cristina Fernández de Kirchner, que es senadora de la Nación. Ok. Senadora
a 25. Son 18 minutos más que lleva. Ya termino. Lo viene diciendo hace 5 veces. Sí, ya termino. Permítame, señora presidenta. No, pero quiero decir algo. Las cuestiones de privilegio tienen 10 minutos. Bueno, le he dado casi 9 más. Yo le voy a pedir algo, señora presidenta. Tanto que reclamaban mi presencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y además han hecho un módico tratamiento de las normas. 10 minutos más o 15 minutos más para una cuestión tan importante. Me parece, no les voy a demandar demasiado tiempo. Simplemente, sí, si me permite... No, pero permítame, Sí. senadora, acá hacemos cumplir el reglamento y si yo después le doy a usted 30 minutos, imagínese que tengo 30 minutos para todas las cuestiones de privilegio. Así que si puede redondear, le agradecería. Bueno, vamos a redondear, señora presidenta. Entonces hablamos de las personas Senadora, le pido por favor. y hablamos de la... Ya termino. Y no hablamos de las políticas. Senadora, Permítame, no, señora pero diga, presidenta. a ver, yo le doy más tiempo que el habitual, porque todo el mundo lo sabe, para que usted pueda justificar un Son pedido... 5 minutos 58. Por eso, pedido de pero perdón, estamos hablando de un pedido de preferencia para explicar por qué la preferencia. Todo el mundo lo ha hecho en un minuto. Y le estoy explicando por qué la preferencia. Pero ya está Porque haciendo, ¿sabe lo que pasa, ya está haciendo el debate sobre el tema. Permítame que le diga señora que presidenta, cierre porque no se es está haciendo... importante que tratemos este tema, señora presidenta. Por supuesto, pero usted está haciendo el pedido de preferencia y se va a dar votar Sí, señora probablemente. presidenta, ¿sabe lo que pasa? Que más temprano que tarde el gobierno lo va a tener que abordar también. Lo estamos abordando Bien, todo el tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. No lo había visto todo junto. Difícil tarea. Sí. Difícil tarea. ¿Es difícil, Cristina, en el Senado? Bueno, hasta ahora ha sido, digamos, siempre como no auto regulada en sus tiempos, digamos, ¿no? Para decirlo así. No me gusta, digamos, tampoco entrar en una cosa personal porque también es cierto que hay un montón de legisladores que son complicados con los tiempos, ¿no? Es como que es un tema que tenemos que aprender, me parece, culturalmente, además de que la expresidenta no cumple digamos, sí, decidida ella misma, ¿no? A cumplir con los tiempos, que me parece que son cosas que ayudan, porque la dirigencia me da la impresión a mí que siempre tiene que dar el ejemplo. Y es bueno que cuando uno tiene un tiempo, en este caso en un parlamento, pero en cualquier otra cosa, lo cumpla, ¿no? Como también llegar a tiempo. Por ejemplo, yo soy una persona que me cuesta mucho por el tema, básicamente a partir de que tuve la cuestión de la silla de ruedas, me cuesta mucho llegar exactamente 5 minutos antes como hay que llegar, que es lo razonable para, no, si tenés algún problema en el camino, tener esa ventaja de 5 minutos. Bueno, me cuesta, tengo 3 o 4 minutos o 5 que siempre estoy robándole por ahí a llegar cuando ya empezó la reunión. Bueno, y hago muchísimo esfuerzo, a pesar de que a mí me cuesta 1 hora y pico más que a la persona que no tiene una silla de ruedas, bañarse, cambiarse, hacer las cosas que uno hace para salir a la calle. Pero igual, creo que uno tiene que ponerse eso como un tema, ¿no? Y trabajar mucho sobre esos temas, porque las reglas se cumplen desde la más chiquita, digamos. Después las más grandes Dan el ejemplo para las más grandes. Ahí es como que uno tiene que dar el ejemplo. Bueno, en el Senado, por lo general se suele cumplir mejor el tiempo que en otros parlamentos, porque se trata de poner el reglamento, pero sí, la expresidenta le cuesta regular el tiempo. ¿Y el tema también de la puntualidad y demás también es un tema en el Senado o con Cristina en particular? No, tratamos de empezar siempre media hora después del llamado al timbre, que es una de las cosas que es la regla del Senado, la regla de cualquier parlamento. Uno llama y a la media hora hay que empezar la sesión y la verdad que en eso cumplimos, te diría que casi puntual, muy pocas veces nos hemos ido unos minutos de eso. Se cumple bien y no sé cómo es el trabajo en las comisiones en este momento, pero en el momento que yo era senadora, que iba a las comisiones, se cumplía el tiempo de las comisiones. Hay buena cultura en el Senado de respetar los tiempos, hay buena cultura. Gabriela, hace un par de días Julio Cobos dijo que tu función era más bien administrativa en el Senado, que le habías dejado otro rol a Federico Pinedo. ¿Eso te molestó? ¿Te pareció? ¿Es una elección tuya? No lo había escuchado. En realidad voy a decir algo que no le gusta mucho a los ex vicepresidentes que lo diga seguramente o a los que van a ser para adelante, pero el rol del vicepresidente realmente es un rol administrativo y funcional. No es un rol político y parlamentario.
la persona lo puede adoptar, pero en realidad la persona que es si querés, el verdadero presidente de lo político y lo parlamentario es el presidente provisional del Senado. Claro, que es el rol que es el que votan, claro, que es el que votan los senadores. Porque el vicepresidente, que en realidad es el presidente del Senado, tiene por la Constitución Nacional solamente el rol administrativo. Eso está así. Lo que pasa es que siempre los vicepresidentes han tratado de hacer creer a la gente, digamos, porque los políticos no se lo tragan a eso, no, lo ven todo el día, entonces saben, pero le han tratado de creer a la gente que ellos son los que arman las leyes. No, porque no tenés ni siquiera voz en la sesión, no podés hablar en el micrófono. O sea, no podés, solamente podés hablar para dirigir el voto o para hacer cumplir los tiempos, nada más. No podés opinar sobre una ley, no podés votar, salvo que se vote en empate, 2 veces el empate. Tiene que cumplirse 2 veces la votación de empate para que recién vote. Claro, o sea, como sucedió en ese momento con Cobos también. Por eso, no trabajás en las comisiones, no estás como presidente de ninguna comisión, no sos un voto. O sea, no sos un parlamentario. Claro. Y las personas que están en el Senado, las senadores y senadoras, reconocen como autoridad al presidente provisional, porque es uno de ellos. ¿Entendés? Claro. Entonces, el vicepresidente tiene una función mucho más protocolar, de ceremonial, de organización, de funcionalidad, de recuperación del patrimonio, de administración, o sea, de que eso funcione. Claro, es interesante la descripción que estás dando. Y esto lo deberíamos saber todos de acá en adelante, porque es muy importante que se sepa realmente qué le tengo que exigir yo a cada persona que voto, digamos, ¿no? Entonces, que funcione bien el Senado, que las cuentas del Senado sean transparentes, que se publicite toda la información que tiene el Senado, que se cumpla con, no sé, con horarios, que estén bien las instalaciones. Eso se lo pueden demandar al presidente del Senado, vicepresidente de la Nación. Por eso yo tomé ese rol para el Senado y tomé un rol muy activo en la vicepresidencia, que es la parte que tenés en el Ejecutivo. Claro, que es toda esta parte internacional que recién mencionabas. Lo internacional, lo de discapacidad y lo de generación de empleo en el artesanado argentino con el diseño argentino. Entonces, lo que realmente hay que ver es si los vicepresidentes argentinos van a partir de esto, que es lo que hemos hecho, que es hacer como una especie de recuperación del rol de la Constitución y sumarle el rol contemporáneo que tienen que tener, que para mí es trabajar y trabajar y trabajar para que el gobierno que tiene el presidente a cargo le vaya bien, ¿no? Entonces, ayudar, acompañar. Yo creo que ese es el rol que realmente un vicepresidente tiene que tener y de hecho lo hemos cumplido y creo que ha sido una vara mucho más alta. Ahora, es muy interesante esto que estás describiendo, marcando, porque uno no se puede imaginar cuál sería ese rol en el caso hipotético caso que Mauricio Macri logre nuevamente la presidencia, Miguel Ángel Pichetto sea vicepresidente, o por el contrario, pase esto con Alberto Fernández y Cristina Kirchner sea la vicepresidenta, ¿no? Que tengan ese rol administrativo y cumplan con lo que manda o dice la Constitución, como bien explicas vos. Mira, hoy... voy a eso. Hoy administrativamente, porque yo me pude focalizar en lo que tenía que hacer, hoy el Senado, después de 3 años y medio de trabajo, pero muy intenso, con el secretario administrativo que yo tengo, que se llama Elio Rebot, y que es una persona pero fenomenal para hacer este trabajo, juntos logramos bajar 30% el presupuesto del Senado. Entonces, vos fíjate cuando vos te concentrás, o sea, pudimos poner esto vale la pena hacer o esto no vale la pena hacer en el Senado. Esto tiene que ver con el Senado, esto no tiene que ver con el Senado. Y pudimos hacer eso. Entonces, el próximo vicepresidente sí o sí va a tener que ocuparse, ya le dejaste una vara tan alta, que se va a tener que ocupar de que las cosas funcionen, de que realmente hacía 70 años que no se recuperaba el patrimonio, que no se mantenía el patrimonio del Senado como debía hacerse. Recién ahora estamos recuperando, por ejemplo, frescos que tenían 100 años y que estaban abajo de capas de pintura. Y después hubo 70 años en los que a veces salas que no se pintaron nunca, maderas que se rompieron. Entonces, para mí ahora hay un estatus del cual no se puede bajar. Entonces, por ahora, me parece que tanto la expresidenta, si llegaran a ganar ellos,
que es la oposición, que yo creo que, bueno, obviamente confío e intuyo plenamente que vamos a ganar nosotros, porque me parece que la gente realmente está bancando el cambio, ha hecho mucho esfuerzo por el cambio y ha hecho lo más difícil por el cambio. Digo, entonces yo creo que eso no va a pasar, pero si pasara, digamos, hay un piso que tanto el senador Pichetto como la expresidenta van a tener que cumplir, que es que las cosas se hagan como dice la Constitución, nada más ni nada menos. Y después sumarle algo, porque vos no solo te vas a ocupar de lo administrativo y lo funcional, porque tenés posibilidades de trabajar mucho más. Claro. Y de hecho... O sea que no te los imaginas en un rol puramente administrativo, ni a Cristina ni a Pichetto. A mí me parece que en esos casos es muy probable que tomen un rol político, ¿no? Más político, digamos, más de negociación política. Y en ese caso, me parece que también es importante saber hasta dónde va el vicepresidente, hasta dónde va el presidente provisional, hasta dónde va el presidente, hasta dónde va el jefe de gabinete, porque la verdad es que para que varios hagan la misma tarea no vale la pena. Entonces, creo que también hay que empezar a ver qué aporta, qué valor agregado aporta un vicepresidente. Nosotros entendimos que lo que aportaba era hacer bien la tarea que le pide la Constitución, y en este caso tenemos, yo creo que un 10 en el sentido de que hemos realmente hecho la tarea administrativa. Te imaginas que si vos podés recuperar el 30% del presupuesto, es una maravilla lo que pasó ahí, y sé que no lo hice sola, sé que lo hicimos con los senadores, porque los senadores también me acompañaron, los presidentes de bloque, el senador Pichetto, que era el presidente del primer bloque opositor, y realmente... ¿Cómo te llevabas con él? Muy bien, porque él acompañó toda esta lógica de decir, bueno, vamos a ordenar esto, vamos a transparentarlo, vamos a publicar, vamos a desagregar las cosas para que la gente pueda ver, las ONGs puedan ver, los periodistas puedan ver. Entonces, creo que en ese sentido... Por eso es que se ganó tanta confianza también él de ser una persona institucionalista, ¿no? Porque yo al presidente siempre le fui comentando que teníamos respaldo de los principales senadores y senadoras que formaban parte del bloque del senador Pichetto y que acompañaban estas transformaciones. Por lo cual yo siempre dije que esto no lo hice sola. Pero también tenía que haber alguien que decidir hacerlo, ¿no? Claro. Que alguien que lo abanderara. O sea, la decisión alguien que lo abanderara. Claro, y después había acompañamiento, ¿no? De la mayoría de los senadores. Ahora, Gabriela, recién hablabas de este 30% de baja en el presupuesto. ¿Crees que llegó tarde esto de la imposición de no permitir el canje de los pasajes? No, porque en realidad, justamente por lo que te decía recién, nosotros trabajamos este proyecto de ir ordenando el presupuesto del Senado y achicando el presupuesto del Senado en lo que fuera realmente necesario, lo hicimos desde el día 1. Y esa línea también estaba en el plan. O sea, si yo te muestro todos los objetivos que yo tenía que nos habíamos propuesto para hacer en el Senado, porque habíamos hecho un estudio de lo que pasaba en el presupuesto y todo eso, la verdad, yo había sido senadora 2 años, con lo cual había visto de adentro lo que pasaba, con lo cual este tema estaba ahí, estaba anunciado aparte por nosotros desde el inicio. El tema es que como a mí siempre me gustó hacer las cosas en consenso con los presidentes de bloque, este tema fue uno de los más difíciles, a pesar de que no es el tema que más plata recupera. Es poquita sí la plata que recuperas, nada casi. El tema es que formalmente es un tema que se fue como emparchando, ¿viste? Como que, bueno, como no hubo aumento de no sé qué, entonces vamos a hacer que se pueda cambiar. De dar ejemplo también. Totalmente. ¿No? Entonces, se fue como echando tierra a la propia persona, digamos, una cosa rarísima. Y la verdad es que nos costó consensuarlo con todo el mundo. Y finalmente, bueno, cuando tuvimos una mayoría de senadores que más o menos decían esto realmente, aunque no sea un tema tan trascendente para el presupuesto, es muy trascendente para el prestigio de la Cámara, hagámoslo. Y la verdad es que lo hicimos ahora, pero solamente porque lo venimos trabajando fue el que más trabajo costó, mira. Mira, nos queda poco tiempo, por eso te pido que brevemente me digas cuál crees que fue tu mayor acierto como vicepresidenta y cuál tu mayor desacierto. Me parece que el mayor acierto fue esto, el de recuperar un rol para la vicepresidencia que sea un rol, más que recuperar, de hacer un rol que sea el de cumplir con la Constitución bien, o sea, hacer bien las cosas en el Senado, pero también sumarle al presidente hechos que le permitieran ser un presidente con un vicepresidente que le suma y no una persona que tiene problemas con su vicepresidente. Creo que ese fue el mayor acierto, trabajar en equipo con el presidente. ¿En qué no me acerté?
La verdad que me cuesta porque he trabajado tanto que te digo que decir que no acerté en algo, no sé qué, porque... Bueno, el mayor desacierto o lo que todavía vos decís, no, bueno, faltan un montón de cosas. De que esto faltó. Tal vez, por ejemplo, empezar antes con el tema de la discapacidad. O sea, yo empecé con el tema de la discapacidad, la política de discapacidad la empezamos hace 3 años y durante un año... sí, un año más o menos, no trabajé en el tema y podría haberlo tomado como bandera, no bien empecé. Eso podría haber sido un tema que nos ganaba un año en el trabajo y que hubiera cambiado por ahí algunas otras cosas que todavía falta hacer, ¿no? Gabriela, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Sabemos que trabajas mucho, así que No, gracias por gracias este espacio para nosotros, de verdad. Vos. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM y atención porque a la vuelta estaremos con